Corresponde dejar registro de todo. Ok, ahora sí, vamos a comenzar. Bien, buenas tardes a cada una y cada uno de ustedes. Día ciento y algo de pandemia. Eh, bueno, este curso, hoy día vamos a trabajar, obviamente, conociendo las disposiciones generales del mismo y vamos a abrir algunas conversaciones iniciales sobre algo, una disciplina que debe ser relativamente nueva para muchos de ustedes, ¿eh? De hecho, la geografía es muy poquito lo que se trabaja en la escuela. Y ahí tendrá que ver tendremos un debate respecto a cómo se trabaja la misma. Bueno, cosas necesariamente obligatorias que tenemos que ver, que es la presentación del curso. Este PowerPoint está disponible también en Aula Virtual, como así también las actividades que se desencadenarán a partir del mismo. Bueno, presentación del curso EVA 281, segundo año, construcción del pensamiento infantil, habilidades geográficas iniciales. Entonces, datos generales del programa: construcción del pensamiento infantil, 4 horas pedagógicas, y eso es lo primero que vamos a aclarar. Nosotros vamos a tener 2 horas de trabajo sincrónico, que es lo que corresponde al turno de hoy, y lo otro que está agendado en su horario va a tener como destino el desarrollo de trabajos asincrónicos, muchos de ellos disponibles en el repositorio del aula virtual. Eventualmente, si es necesario algún tipo de ayudantías o asesoría en ese horario, se va a hacer. Ya, datos importantes: mi correo electrónico, el correo de nuestra ayudante, de Geraldine Ceballos, para que ustedes lo puedan tener presente. Igualmente estará disponible, o está ya disponible en el aula virtual, en la parte de arriba, toda esa información, para que sea más fácil acceder. Bueno, descripción general del programa. Esta asignatura, ¿qué es lo que intenta? Es procurar la formación del profesor de educación básica inspirado en los valores del humanismo cristiano, de tal modo que se encuentre capacitado para participar en forma efectiva en la vida de la sociedad. Y principalmente se adhiere al cumplimiento del perfil de egreso, pues participa en la consolidación de las siguientes competencias. Y para allá vamos. Ustedes como futuros profesores. Integrar diferentes competencias curriculares a través de experiencias situadas, adecuadas al desarrollo de las personas que educan, que consideran problemáticas sociocientíficas para promover en sus alumnos y alumnas competencias ciudadanas y de justicia social. Y podríamos decir que esta primera competencia es clave en lo que se refiere a geografía. ¿Por qué se los digo? Porque, perdón, que me voy a detener un poquito porque habilité. Porque una de las problemáticas que vamos a ver en los cursos de geografía es que vamos a tender a amplificar lo que originalmente entendemos como tal, viendo que es una disciplina transversal a cualquier problemática sociocientífica que tengamos nosotros como ciudadanos, ¿eh? Se entronca con la historia, pero también se entronca con las ciencias, con la formación ciudadana. Y de hecho hay unos problemitas que vamos a ver al final del curso, de la clase de hoy, y que vamos a ilustrar un poco cómo puede servirnos la geografía. Diseña procesos de aprendizaje y enseñanza basados en el paradigma de la cognición situada, obviamente en un topos, en un territorio específico, y ahí la geografía es fundamental, y las didácticas disciplinares a través de diversas estrategias y medios digitales y no digitales, considerando por una parte la política pública, su conocimiento y experiencia de la cultura, las artes, y por otra los intereses, emociones y cognición de sus alumnos y alumnas, con el fin de alcanzar su desarrollo y bienestar integral. Investiga continuamente sobre su práctica profesional, ¿cierto? Algo que ustedes ya más o menos hacen todos los semestres. Ustedes son de segundo, pero ya tal vez han tenido la experiencia de las famosas evaluaciones claves integradas, donde hay mucho de eso. Y demuestra en su actuar profesional flexibilidad y proactividad para la toma de decisiones en diferentes escenarios pedagógicos. Por ello el título de profesional, ¿cierto? Propiciando el trabajo colaborativo con otros profesionales de la educación para responder a las diversas necesidades del contexto sociocultural en el que se encuentra inserto. Y bueno,
Aplicar en cuanto a los niveles de competencia, podríamos decir que está presente los siguientes: aplica los principios de la integración curricular y teorías didácticas de las disciplinas que enseña, considerando el desarrollo del pensamiento infantil y utilizando las problemáticas sociocientíficas para promover en sus estudiantes habilidades ciudadanas y de justicia social. Eh, Planifica e implementa la enseñanza incorporando conocimientos sobre teorías, conceptos y principios del desarrollo físico, social, emocional, moral y cognitivo a través de experiencias basadas en el paradigma de cognición situada. Por lo tanto, la geografía nuevamente ahí está emergiendo, para que los niños y niñas desarrollen saberes integrados con un enfoque inclusivo. Selecciona y aplica en el diseño del proceso de enseñanza modelos de indagación y reflexión que consideren las características de los educandos, garantizando el logro de los objetivos de aprendizaje de todas y todos. Y finalmente adecua su actuar a las circunstancias contextuales para la toma de decisiones, respondiendo a necesidades diversas mediante el trabajo colaborativo. Ok, dicho esto, vamos a esperar los siguientes resultados de aprendizaje desde el punto de vista conceptual. Conoce y comprende los conceptos fundamentales de las ciencias sociales y de la historia y los emplea en el diseño de situaciones de aprendizaje pertinentes para el currículum de educación básica. Conoce el marco curricular nacional de los cursos correspondientes a educación básica en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y lo utiliza como referente para seleccionar recursos pedagógicos y estrategias didácticas adecuadas al nivel. Y conoce y comprende los principios y teorías didácticas de la geografía, los utiliza en el diseño de situaciones de aprendizaje pertinentes al nivel de enseñanza. Desde el punto de vista procedimental, formula material didáctico considerando los elementos teóricos de la disciplina, considerando la psicología del desarrollo pertinente según las edades de los estudiantes, aplica y utiliza el método del historiador en propuestas didácticas para el trabajo del contenido, utiliza el marco curricular para generar propuestas de diseño curricular para el trabajo de historia, geografía y ciencias sociales, elabora, ahí se nos pasó un infinitivo, elabora y comenta mapas geográficos aludiendo a los cambios del espacio respecto a la diversidad espacial, investiga, resuelve y elabora problemáticas geográficas desde diferentes perspectivas, ambientales, sociales, históricas, culturales, etc. Y un poquito el foco que vamos a darle al curso. Y actitudinalmente valora la significación e importancia de la historia, geografía y ciencias sociales en la educación de los estudiantes, adopta una actitud positiva frente a los procesos educativos como una tarea colectiva y permanente y fomenta el respeto hacia las diversas realidades sociales, étnicas y culturales. ¿Mm? Eh, bueno, me quedó una duda o una inquietud en esto. Siempre hemos hablado de que Chile es un país centralista. Tal vez la geografía nos puede ilustrar bien de qué se trata eso, desde otra disciplina, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que está ocurriendo en este minuto en la zona sur de Chile, desde hace unas 2 o 3 semanas, en el conflicto, el mal llamado conflicto mapuche, porque es un conflicto más bien chileno-mapuche. Yo creo que una de las primeras dificultades que tenemos para decodificar esa situación es posicionarlo geográficamente. ¿Mm? Como cuando usualmente se dice que todos los asiáticos son todos chinos. ¿Mm? Sí, si es japonés, tailandés, vietnamita, no importa, son todos chinos. Eso hace bien impreciso la resolución de algún conflicto. Y creo yo que en lo que está ocurriendo en la zona sur, mire qué general soy, en la zona de la Araucanía, pero más allá de la Araucanía, es precisamente no identificar cómo se dispone geográficamente de la situación conflictiva y que no todos los conflictos tienen la misma intensidad. Pero bueno, es un problema de lectura del territorio, eso es lo que quiero plantear. Bueno, para ello, unidad 1, contenidos, el currículum y la geografía en educación básica, el eje de geografía en el currículum de historia, geografía y ciencias sociales en educación básica, los énfasis propuestos en el currículum en cuanto a las competencias geográficas en educación básica, contenidos, habilidades, actitudes y orientaciones metodológicas propuestas por el currículum para el eje de geografía en educación básica. Dicho esto, unidad 2, enseñanza, aprendizaje y aprendizaje del espacio geográfico, el concepto de espacio geográfico y su evolución a lo largo del tiempo. Ahí vamos a ir a una cuestión más de carácter conceptual, algunas definiciones y diferencias que tendremos que hacer. La comprensión del espacio, la concepción del entorno del niño. Y en cuanto a la conceptualización espacial y las ideas espaciales a los alumnos de educación básica,
se verá el valor didáctico del lenguaje gráfico y la técnica de los esquemas gráficos. ¿Mm? Eh, Respecto al dominio del espacio geográfico en la infancia, en cuanto a la orientación espacial, orientación y esquemas de orientación espacial, cómo favorecer la capacidad de orientación espacial de los alumnos de educación básica, y la representación gráfica del espacio, la lectura y lenguaje de los mapas, el lenguaje cartográfico y la representación de la realidad, y la lectura de mapas. Cosas que pueden parecer bastante naif, bastante simples, pero en realidad no lo son. Son habilidades que se van desarrollando con el tiempo y se deben trabajar. ¿Mm? No necesariamente alguien puede leer bien un mapa. ¿Mm? No sé, me imagino que a ustedes les ha ocurrido, tal vez hoy día menos, con los GPS y con los teléfonos, que uno preguntaba un lugar donde llegar, o pasa todavía que uno pregunta dónde llegar a un lugar y muchas veces quien te da la información no te la entrega correctamente, o es muy confusa y por lo tanto tú terminas recurriendo igualmente al GPS de tu teléfono, ¿ya? Pero es más que eso, no es solamente la lectura del territorio, sino que los tejidos o las otras texturas que están en ese contexto. ¿Mm? Por ejemplo, ustedes, si son de Viña, van a ver que hay un tipo de ciudad, un tipo de avenida, como lo es la Avenida Valparaíso, que va desde Ecuador aproximadamente hasta la Plaza de Viña. Hay una configuración de ciudad, hay un tipo de ciudad, hay un tipo de personas, entre comillas, por decirlo así, y luego tú pasas la Plaza de Viña y tienes otro tipo de personas. Me refiero a otro tipo de personas porque hay otro tipo de trabajo, aparece más informalidad, ¿cierto? Podríamos decir que los que trabajan en esa zona son de otra parte de Viña comparados con los que trabajan probablemente en esta parte más céntrica, ¿ya? Y eso nos podría permitir visualizar que, que hay problemáticas asociadas a ¿cómo puedo decirlo? A la apropiación de los espacios. ¿Mm? Bueno, entonces no es solamente una lectura cartográfica, por decirlo así, sino que también social de lo que hay sobre esa cartografía. Bueno, unidad 3, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en el eje de geografía y propuestas para su trabajo en el aula de educación básica. Cosas que son duras o puras y duras en cuanto a contenido y que se vio y se seguirá viendo en los colegios: geografía física, el planeta, relieves, atmósfera, agua, clima, vegetación, los grandes espacios naturales del planeta, medio ambiente y ser humano, y estrategias didácticas para el trabajo del contenido, como la observación directa, la orientación en el espacio, los mapas, las escalas, las representaciones geográficas, el estudio de imágenes y la interpretación del paisaje, entre otros. ¿Mm? O, por ejemplo, también hablar de geografía humana, la población, el medio urbano, el trabajo y las actividades económicas, la agricultura y el paisaje rural, los recursos del mar, materias primas, industrias, servicios, y todo lo que, las problemáticas que también lleva consigo muchas de estas actividades. Las estrategias didácticas para el trabajo del contenido, como las pirámides de población, curvas de nivel y trabajos de conocimiento de la ciudad, percepciones, valores y actitudes en relación al entorno geográfico, problemáticas medioambientales, espaciales para desarrollar en el aula, por ejemplo. ¿Mm? Estrategias metodológicas, las propuestas metodológicas de actividades de aprendizaje de la presente actividad curricular pretende que los estudiantes construyan el conocimiento desde sus experiencias, manteniendo una adecuada relación entre lo teórico y lo práctico, privilegiando así la apropiación y el desarrollo de los conceptos esenciales de los saberes en juego. La asignatura se desarrolla sobre la base de clases sincrónicas y asincrónicas y el trabajo del aula virtual, lo que permite el monitoreo de los tiempos destinados al trabajo personal del alumno. En este contexto se contempla, atención con esto, presentaciones temáticas del profesor de la asignatura y de los alumnos, talleres de análisis de textos, lecturas comentadas, entre otras, y ejercicios de investigación sobre temáticas asociadas a las asignaturas, y además los talleres de elaboración de propuestas curriculares a través de documentos virtuales. ¿Qué quiere decir eso? ¿O en qué se traduce? En lo siguiente. Tenemos dos cátedras con un valor del 30% cada una de ellas, y talleres, tres talleres. Los controles de lectura
que usualmente se hacen en un periodo regular, sin pandemia, hemos cambiado y vamos a incorporarlo, esas lecturas dentro de los talleres. Una de las razones es procurar la fidelidad de los resultados, a ver, lo digo de manera menos elegante, es evitar la copia, porque evidentemente hoy día sabemos que no es posible resguardar 100% que todas las personas estén efectivamente haciendo por mutuo propio su control de lectura. Sabemos hoy día que hay medios de mensajería inmediata que desbaratan de una u otra manera el esfuerzo que pueden hacer los profesores y también los estudiantes que están aplicando correctamente los controles de lectura. Por lo tanto, vamos a darles lectura y estas lecturas van a estar, van a ser aplicadas en los talleres. ¿Ya? Por ejemplo, le vamos a decir, diseñe esto y le vamos a pedir que lo justifique. ¿Mm? Entonces, para vuestra claridad, los controles de lectura como tales no existen, sino que se hace lectura de los textos y usted ese conocimiento y ese ejercicio intelectual lo va a llevar lo va a desplegar en sus talleres. ¿Ya? Bueno, y todo eso tiene como resultado el 100% de la nota de presentación, que a su vez corresponde al 65% del semestre. Sabemos que el otro 35% restante corresponde a la evaluación clave y por lo tanto allí usted tiene un promedio final de asignatura. Más o menos, bueno, manteniendo los mismos promedios del primer semestre que recién pasó. Bueno, normas de común acuerdo en cuanto a la entrega de trabajos atrasados y a las evaluaciones. Nosotros tenemos una conversación todavía que desarrollar con la profesora Damaris Collado, que da este mismo curso en el paralelo 1. Probablemente vamos a estar hablando de entregas con unos tiempos delimitados, se incorporarán dentro de la rúbrica esos tiempos para salvaguardar algunos grados de justicia para quienes cumplen en el tiempo indicado con la entrega de sus trabajos. ¿Mm? Bueno, vamos a hacer dos preguntas y aquí, por favor, necesito que ustedes puedan, voy a, vamos a trabajar en, ¿cuántos somos? 21. Vamos a trabajar en 7 grupos. He creado 7 grupos para que respondan a las siguientes preguntas. Aquí el grupo 1 está Antonella, Edgardo, Javiera. El segundo grupo está Fran, Mauricio, Valentina. Hay otro grupo con Constanza Urriola, Daniela Gaete, María José. Bueno, me van avisando. Aquí tengo los 7 grupos disponibles para que ustedes lo puedan ver. ¿Mm? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Pudieron entrar? ¿Me avisan, por favor? ¿Mm? Todos los que han podido entrar. ¿Sí? Si ¿Se alguien entra? Entra nomás y lo espero porque no se escucha nada. sí, entre nomás, porque y ustedes me pueden llamar si tienen alguna duda o consulta. ¿Ya? Ah, ya. Pero las preguntas son las siguientes, ¿ya? Voy a bajar voy a dejarlo acá al ladito, ¿no? Pregunta número 1, dice, conceptualiza qué entiendes por geografía. ¿Ya? Entonces ustedes lo debaten como grupo y van a entregar una respuesta. Y luego una segunda pregunta, ¿qué habilidades geográficas debiese potenciar la geografía? ¿Ya? Por tratarse de nuestra primera sesión, y es un término que igualmente todavía nos es desconocido, vamos a partir haciendo este debate para diagnosticar, para ponderar cuán cerca o cuán lejos estamos de lo que queremos hacer y de lo que son vuestras expectativas también respecto al curso, ¿vale? Así que la primera pregunta, la repito, conceptualiza qué entiendes por geografía y segundo, qué habilidades geográficas debiese potenciar la geografía. ¿Mm? Así que les voy a dar unos, ¿cuánto? Unos
10 minutos aproximadamente para que lo puedan desarrollar. Voy a poner en pausa la grabación. Y luego... exactamente. Exactamente. Ustedes responden a esas dos preguntas. Esto de manera muy inicial es un diagnóstico más bien. ¿Ah? Y esto nos va a permitir más o menos ponderar cuánto sabemos y cuánto nos falta por saber. ¿Vale? Pero no han tenido ningún problema con el funcionamiento, ¿cierto? No. Ya. Ok, entonces me voy. Me voy a auscultar a otro grupo, a ver cómo están todo por ahí. Ya, chicas, muchas gracias. Chao. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao. Vengo como intruso, me dan un minuto. Vengo Ay, al qué tiro, miedo. vengo al tiro. Mire, me voy. Mi Lo voy a intimidad, esperar. ¿Cómo hizo mi eso? intimidad íntima. ¿Cómo hizo eso? Yo puedo haber estado desnudo, profesor, y usted entró. Oh, pero no entiendo. O sea, Oye, entré está a las grabando. salas. Sí, pues, pero Aquí está grabando, Él y yo dije eso. Por la... él entra a las salas que él mismo creó, ¿o no? Sí, pues, Sí. porque él es Dios. No, es que yo no sé usar Zoom, entonces No, como yo con suerte sé tampoco. poner el audio y nada más. Ya, otra cosa que a mí me pasaba en las clases del profe Pedro es que siempre me quedaba con el audio prendido. Como ahora. Como Aquí ahora. No, esperándolo. no, sí. Sí, ahora daba lo mismo, pero es que antes mi papá hablaba muy fuerte. Entonces siempre escuchaba todo lo que decía. Ah, pucha. Y siempre decía, Ricardo tiene el micrófono prendido. Y yo, oh shit, here we go again. ¿Y tú estás en el grupo de... o pudiste No, no, meterte a algún grupo? Porque me podéis dar tu número y te agrego al grupo del paralelo que tenemos nosotros. buena. O sea, es que me salvarían. Ya. El 31 ¿Ya? 28 ¿Ya? 50 08. Ya. Tu nombre es Ahí- el de ahí, ¿cierto? Ricardo Gómez, porque seguro se puede poner otro, no sé. No, mi nombre es Lionel Messi. Pedro. Ah, No, sí, Ricardo, Richie, colócale bueno Están como... llamando al profe. sí, me están rotando. Sí. Ya, ahí te agregué al grupo, a nuestro grupo de Paralelo 2. Gracias. Muchas gracias. Se ganaron mi afecto y gratitud. Tengo una... Ahí está el profe. No tengo ninguna. Hola, Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Estaban profe. justo entregándome una encomienda, imponderables que ocurren. Ya, sí, cuéntenme cómo va todo. Bien, Bien. creo que ya lo terminamos. Bien, profe. Perfecto. ¿Ni un problema con el Zoom? Fue raro, Más o sí, menos. porque No. como que apreté la cosita y me mandó a cualquier parte y después empezó a llegar gente. Entonces, no. Ya. Es que nunca habíamos usado esto. Ok, sí. No, sí, es para pilotar también esto, para que es bueno trabajar por grupos y es aleatorio. Entonces no siempre van a trabajar con las mismas personas. La ¿Vale? tecnología me supera, profe. A todos será algún minuto, pero Esta no es mi época. la de nadie diría yo, ¿eh? La de nadie, pero allá vamos. Ya, entonces estamos listos también. Ya me voy Sí. de aquí y vamos a... ya. Ya, se van a cerrar en un minuto todas las sesiones. Hay gente que está afuera aquí. Mauricio. Samantha. Aló. Edgardo. Sí, es que me están apareciendo como que van y vuelven, entonces no sé si
puede ser un problema de conectividad, porque Mauricio me parecía o hay dos Mauricios, o me parecía Mauricio desde dos dispositivos distintos tal vez. Profesor, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Aló, me escucha? Ah, sí, Sí, Mauricio, usted tiene Mauricio. una cámara fotográfica en su imagen. Sí, Ya. no sé si más gente me escucha, pero al menos yo quería contarle que cuando me uní a la reunión pequeña, Ujú. perdí el audio suyo y no escuché ninguna instrucción ni pregunta, nada. Y Ah, adentro había solo una persona, entonces al final ya, terminé saliéndome y ya. entrando para cachar si se reparaba y no entendíamos nada. ¿Usted entró en el horario o entró más tarde? En el horario, Ya. desde el Mire, inicio. mire, sí, qué raro, ¿eh? Pero voy a repetir las instrucciones. Mire, disculpe, son cosas que yo Ya. también estoy aprendiendo Estoy a... desde... Mire, lo que he Estoy aprendido es que las en una instrucciones, tablet. sí, lo que he aprendido con este primer semestre que tuvimos, que las instrucciones hay que darlas más de una vez porque precisamente ocurre esto, que a veces o hay desconexión o se pierde el audio, me ha pasado, así que le ofrezco mis excusas. Pero las voy a repetir ahora, ¿ya? A cuando estemos todos ahora disponibles. Bien, voy a volver a Ya. compartir pantalla. Las preguntas originales eran solamente estas que están acá, que a modo de diagnóstico es, conceptualiza qué entiendes por geografía, y la segunda es qué habilidades geográficas debiese potenciar la geografía. Si lo tienen ustedes por allí anotado y lo escribieron en un computador, sería súper bueno que lo pudieran compartir aquí, para que todos lo pudiéramos leer, ¿ya? Así que voy a habilitar la posibilidad de que varios participantes puedan compartirlo. Ya, grupo número 3, ¿quiénes? ¿Quiénes eran? Por ahí, a ver, el grupo de Noemí Vergara, le voy a pedir que nos comparta sus conclusiones. Hola, Hola Noemí, ¿me escuchan? ¿sí? Ya, nosotros alcanzamos a hacer la uno completa y la 2 nos faltó un poquito. Ya. Así que, ya, Voy la a- uno nosotros pusimos de que por geografía se entiende que es una ciencia que estudia la Tierra Ujú. y que reconoce el sistema y que podemos reconocer el sistema espacial donde habitamos. Y también que es una materia que estudia el terreno del planeta. Ujú. Perfecto, perfecto. Y si podría, si es que no alcanzó a hacerlo, podría alcanzar a verbalizar un poquito qué habilidades geográficas debiese potenciar esa geografía que usted señala. Ya, la habilidad Dicho de otro modo, geográfica, de qué yo debiese ser capaz como estudiante, ¿no? em, al momento de estudiar la geografía, ¿o no? O después de estudiarla y tenerla para el resto de mi vida como una habilidad que me acompañe por siempre. Yo creo que poder ubicarme en el espacio donde vivo. Ujú. eh, mm, ¿Qué más puede ser? Con sentido, conciencia temporal y la espacial también, Ujú. para nosotros tener como un concepto, o sea, que tener ese concepto ya arraigado para la geografía. Ujú. Perfecto. Y eso, Ok. por lo menos lo que hablamos en el grupo. Ya, yo todo lo que ustedes están diciendo, yo después me voy a sentar a escuchar el video y voy a dejar sus principales conclusiones anotadas en el aula virtual, ¿vale? Por ahora estoy como un DJ de los 80 tratando de sobrevivir con esto, entonces no me pidan que lo pueda sistematizar de una sola vez, pero lo vamos a dejar después clarito, ¿vale? Ya, pero esas son sus Ok, conclusiones. Muy bien. sí. ¿Alguien más? Por ejemplo, Ricardo Gómez está por ahí. Ricardo Sí, profe, Gómez. aquí estoy. Ya, Sí, Ricardo. Mucho gusto, Ricardo. Ya, sí, tanto Ricardo. tiempo. ¿Cómo está? Muy bien, cuéntenos. ¿Qué pudieron hallar ustedes como grupo? Con mi grupo, recuerdo solo el nombre de uno de mis compañeros, compañeras, Mm.
Y yo no anoté, profe. Lamento decirle que otro compañero anotó. Ya, Yo ya anoté, profe. Ahí está, ¿lo ve? Ok, Siempre. ok. ¿Me Ya. escucha? Sí, no se preocupe, estamos todos aprendiendo a usar esto, ¿ah? Así que Sí. la escucho ya, pero ya sabemos, primera cosa, anotar el nombre de mis compañeros, porque siempre aleatoriamente Sí. me va a dar grupos distintos. De hecho, hay gente que como que se salía, no es que se salía, sino que el Zoom lo echaba y yo lo volvía a meter en cualquier grupo, porque tampoco sabía quiénes eran. Ya, ¿qué Era quedaron? el tema. Ya, ¿qué entiendes por Em, geografía? Anotamos que la geografía estudiaba la composición de la Tierra, ¿Ya? los relieves y las superficies. Ujú. Y para la pregunta de, o sea, llegamos a esa conclusión en general, porque igual el concepto es mucho más amplio. ¿Ya? ¿Y qué otras cosas quedaron Y fuera de esa conceptualización más amplia que ustedes acusan? es que dentro de la geografía se encontraban los planos, mapas, Mm, superficies y la representación de la Tierra. ya. En el fondo me da la impresión, no sé si usted me está viendo, me voy a poner yo acá, si me pueden ver. Es como que está la Tierra y yo estoy Sí se ve. desde arriba, ¿no? Estoy desde arriba mirando, ¿no? Cómo funciona. Un poco así, ¿no? Como en cierta Es distancia. claro, es como un poco así porque también dentro de la geografía también existe una representación de cómo es la Tierra, como son los mapamundi y el globo terráqueo. Entonces, a partir de ahí uno también, por lo que uno entiende por la palabra geografía, esa es como una imagen más clara de lo que significa según yo. Perfecto. Es como, siempre como lo que se dice, está como, no sé, ahí Mauricio tal vez que tiene cámara me puede, con la foto que él tiene de la imagen que tiene con su cámara fotográfica, a lo mejor me puede ilustrar mejor como esta visión de ojo de pescado, no sé cómo se dice, que es como desde arriba para Sí, abajo, El ¿no? ojo de pez, Ojo de sí, pez. ¿Entiendes? Es como esa la visión que está predominando lo que ustedes me están definiendo, si no me equivoco, ¿no? Si no, tergiverso lo que ustedes me han dicho. ¿Puede ser o no? Un poco, está el sí. objeto y yo lo estoy mirando desde una cierta distancia y lo analizo. Perfecto. Otro grupo, por favor, uno más para que podamos avanzar a la parte siguiente. ¿Mm? A ver, aquí, esto es nada personal, así que Leo. Leo. ¿Me escucha Leo, no? ¿O no? Ya. Mientras tanto, les voy a pedir que vayan al aula virtual, ¿ya? Y vayan. Profe, ¿Sí? el Leo no tiene audio y aparte era de mi grupo. Está escribiendo Ah, por ya, el chat. perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, Constanza Urriola, no sé qué grupo era, o el Edgardo, ¿eh? Edgardo. Vamos a molestar a Edgardo. ¿Está por ahí Edgardo y su grupo? Hola, yo soy Edgar. Le cambió la voz, Es Edgardo, que, disculpe. es que no sé cómo cambiar el nombre del Ya, Zoom, ok. pero me llamo Pilar. Ya, perfecto, ya, porque delante me quedé preocupado porque me dijeron Pilar no puede entrar y no te encontraba, entonces, Sí, ya, no, yo soy Pilar. ok, Pilar. Pilar Yo en Edgardo, realidad no, ¿Pilar Edgardo o solo Pilar? no, Pilar. Ya, perfecto. Pilar, disculpe, ya. Pili, somos juntas. Sí, pero es que no nos pudimos poner muy de acuerdo, entonces respondí como individualmente las preguntas. Ah, perfecto. Vamos, adelante. Entonces yo en la primera puse que era, que como que entiendo yo por geografía, y Ujú, puse como lugares, relieves, limitaciones. En perfecto. realidad, súper básico, como que no, ¿Sí? no le puse tanto empeño. Ujú, Y como lo que tenga que ver con el planeta Tierra, como, como la superficie del planeta Tierra. perfecto. Y en la segunda puse qué habilidades geográficas debiese potenciar la geografía. Ujú, Eh, Simplemente puse la ubicuidad ujú, de, como de las personas. ya. O sea, está la persona, vive en un espacio, tiene que más o menos ubicarse en ese espacio. O sea, ubicarse y entenderlo y no sé, no todo Ya. malo, ¿no? No, 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 para nada, para nada. ¿Y a qué se refiere usted con entenderlo? O sea, saber lo que es, por ejemplo, no sé, un río Ujú, o un, no recuerdo la palabra ahora, pero como un pastizal, como no, no ya. sé, eso me imagino yo. Ujú. Perfecto.
Muy bien, muchas gracias a todos. Fue bastante enriquecedor conocer de primera fuente qué es lo que ustedes entienden por geografía. Y a continuación voy a mostrarles una cosita que está por acá, que yo lo pincho, el mismo PowerPoint, pero está aparte. De hecho, si ustedes van al aula virtual también lo van a encontrar. Es este documento de acá que yo los voy a compartir con ustedes. Compartir pantalla. Este de aquí. Dice, la enseñanza de la geografía en Chile, hoy más necesaria que nunca. ¿Mm? Dice, la geografía, bueno, primero que todo, honor a quien lo escribió, don Cristian Cárdenas Aguilar, docente de educación media y universitaria en el área de las ciencias sociales, magíster en economía y gestión regional. Economía y geografía, ¿qué diablos? ¿Cómo se relaciona eso? ¿Alguien me lo podría decir? Profe, por ¿Mm? ejemplo, puede ser que para que esté unida la economía y la geografía, hay que entender también dónde se encuentra la mayoría de los recursos de Chile. Porque, por ejemplo, si yo vivo en el norte, hay mayor cantidad de minerías que en la zona sur. Entonces, puede haber una relación directa entre los recursos que Chile tiene y la ubicación, Ujú. según yo. Claro. Y hay relaciones de poder también. ¿Mm? Ah, claro. ¿Han oído ustedes hablar de las zonas del sacrificio? ¿Han oído ese concepto, no? ¿Zonas de sacrificio? Sí, Sí, yo ¿Me he pueden? escuchado que ¿Sí? Petorca, por ejemplo, se iba a convertir eventualmente en una zona de sacrificio. Ujú. ¿Y alguna otra? Muchas gracias. ¿Alguna otra zona de sacrificio? Quintero. Quintero Puchuncaví, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué significa que sea una zona de sacrificio? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Es un Ah, lugar que a disposición de sacar materias primas o un barrio industrial, por ejemplo, la contaminación que se produce y el riesgo que tienen las personas al vivir ahí, al habitar esa parte. mm, claro. Pero nosotros de una u otra manera consentimos eso, ¿no? Ah, total. En algún lugar hay que hacerlo, ¿no? A ver, lo planteo de otra manera. ¿Vitacura puede ser una zona de sacrificio? ¿Creen ustedes que Vitacura se convertiría en zona de sacrificio? No, o sea, no, ni cagar. Con todo así. Señor, por En favor, el la compostura, la compostura. sí, pero es que yo creo que desde la posición en la Acepto su vehemencia en el argumento, sí, pero... pero es que es la única manera como de explicarlo realmente de que ahí no va a haber una zona de sacrificio nunca. ¿Y por O qué sea, no? a ¿Y si, menos que si encontramos, no sé, petróleo en Vitacura? O no sé, ni siquiera encontramos petróleo, o encontramos, decimos, ¿sabes qué? El lugar más cercano para trasladar gas natural desde Argentina, está cerca de la zona precordillerana, podríamos hacer una refinería ahí. porque según yo hay como usted lo dijo, profe, también hay como no encuentro la palabra, pero hay como un interés también por el tipo Una de relación de poder. contaminación. Claro, la relación de poder Mm, que existe y por ejemplo, el tipo de gente que uno sabe o llega a saber que vive en los barrios más altos de Santiago. claro. Bueno, lo que podemos decir es que parece que no toda la gente se les trata de igual, y parece que hay una relación directa con el lugar que tú vives y con los objetivos que se han propuesto para ese lugar. ¿Mm? Entonces, por eso yo vuelvo aquí a lo mismo. Dice, docente en educación media y universitaria, magíster en economía y gestión regional, columnista y aficionado en temáticas de actualidad y profesional interesado en aportar desde la educación al desarrollo integral de los territorios. Ese es el currículum resumido, más bien Profe, dicho, de Cristian Cárdenas Aguilar, quien escribió este texto. Sí, dígame, por favor. profe, igual eso no tiene que ver con que ahora hay más gente, porque por ejemplo, no sé, pues a lo mejor en Quintero cuando partieron haciendo como su producción había menos gente cerca de la industria y ¿Mm? después partió viendo más gente y por eso es que Claro, pasa también hay también. como un efecto imán también. O sea, una zona y las zonas industriales tienden a convocar más gente. Es lo que ocurre en China, por ejemplo. ¿Eh? Si usted va, no sé, pues el famoso y tristemente famoso Wuhan,
hace no mucho tiempo, hace 40 años, era una zona relativamente rural. Y cuando empiezan a instalarse la industria allí, es lo que se llama la famosa migración campo-ciudad, un efecto imán. Y eso tiene efectos positivos y negativos. Claro, y en el caso de Quintero Puchuncaví, que originalmente es un balneario en los 60, se va transformando poco a poco en un efecto imán también, porque tú puedes mejorar tus condiciones de vida económicamente, tienes mejores rentas, por ejemplo, puedes trabajar en AMI, puedes ser subcontratista indirectamente, no sé si me explico. Entonces sí, tiene lo que usted señala es del todo cierto también. Los polos de desarrollo tienden a llamar más gente. Bueno, no seré yo quien lo diga. Sí. Sí, quería comentar, complementando lo de la compañera, muy interesante lo que dijo, pero también, por ejemplo, el caso de Pascua Lama, que allí encontraron oro y una empresa norteamericana obtuvo los permisos para Sí. acá en Chile explorar ahí. Entonces hace mucho deslave y bota muchos químicos a los cultivos de la gente que ya estaba antes de que llegara esa empresa. Y lamentablemente, como tú decías hace un rato, hay gente para quienes hacen estos negocios de menor categoría. Entonces, claro, si encontraran oro en Vitacura no se trataría de la misma forma que como encontraron oro en Pascua Lama. Claro, de hecho, lo de Pascua Lama es bien curioso, porque no sé si ustedes estudiaron o vieron esto, pero la empresa que estaba detrás de Pascua Lama dijo que iba a tomar los glaciares y los iba a mover de un lugar a otro. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Yo todavía me pregunto en qué consistirá el método de trasladar un glaciar. Lo que es bastante raro, ¿no? Pero eso se intentó, o al menos se declaró. Bueno, como les decía, no seré yo quien lo dilucide, seremos todos nosotros a partir de este texto. Dice así: la geografía es por excelencia la disciplina que se encarga del estudio y análisis del territorio, de todo aquello que suceda sobre la superficie terrestre y de las constantes interrelaciones entre elementos del tipo físico, natural y humano. Recuerden que esto también está disponible en el aula virtual y en el mismo PowerPoint que también está en el aula. Esta área del saber en el pasado cumplía una función con fines meramente descriptivos en cuanto a formas de relieve, rutas comerciales, tipos de climas, datos demográficos, poblacionales, modelos de localización industrial, entre otros. Sin embargo, en la actualidad, junto con seguir siendo importante lo anteriormente mencionado, cumple un rol mucho más determinante en la sociedad, siendo una potente herramienta para la comprensión en términos de causas, evolución y efectos, y la prevención, mitigación de las consecuencias de los eventos naturales y de la acción del ser humano sobre el espacio. En esa línea de análisis, la geografía representa una amplia puerta para el entendimiento y transformación, mejora, de nuestro entorno y de sus diferentes dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales. Es una disciplina que permite contar con una visión integral del proceso de globalización, de los desequilibrios y desigualdades socioterritoriales, de los modos de producción y sus efectos, del manejo y gestión de los recursos naturales, de los efectos de las políticas públicas sobre el territorio, de los patrones de distribución de la población y de los impactos de las catástrofes y riesgos naturales. En términos simples, localiza, describe, caracteriza, relaciona y propone alternativas de solución ante determinadas problemáticas territoriales. En Chile, precisamente, hoy en día esto cobra especial relevancia. Elementos del tipo natural, tales como las fuertes precipitaciones y posteriores inundaciones en el norte, erupciones volcánicas en las zonas lacustres de la Araucanía, sequías prolongadas que repercuten en la práctica agrícola y ganadera e incendios forestales en diversas zonas protegidas, están generando efectos no solamente en el ser humano, sino que en el ecosistema en general. ¿Cuál es la conclusión a la que se puede llegar al analizar el antes y después de estos fenómenos? No contamos con una cultura geográfica del todo formada. Esto incluyendo a las instituciones que toman decisiones tardías y la sociedad civil en general. La razón, el escaso espacio que tiene la geografía en la educación inicial, así de categórico. Lo cierto es que no se ha entendido en nuestro país que el contexto escolar es propicio y elemental para generar una sociedad geográficamente informada, es decir, que conozca y respete los diversos ambientes en pos de su conservación, siendo estos espacios, por currículum, aún insuficientes, no valorándose así lo determinante que es esta disciplina en el proceso que busque la generación de individuos y ciudadanos responsables. La geografía, por consiguiente, dada la complejidad de ámbitos que abarca y considerando el contexto particular del país, debiese idealmente poseer una posición central en la educación escolar,
pues debido a sus características sistémicas permite una sólida formación en términos valóricos, éticos y pautas de comportamiento societal en general. Va mucho más allá de una especialización, por el contrario, se articula con las demás disciplinas y se traduce, por efecto de esta necesaria complementariedad, en un real conocimiento del ambiente que nos rodea. Llevando lo anterior a una situación concreta, se podría decir que enfatizar desde tempranas edades la enseñanza de esta ciencia y y a través de esta la formación de una cultura geográfica se traduciría en que, por ejemplo, un visitante X de un parque nacional sepa que con el solo hecho de encender fuego en un espacio inapropiado, junto con la factibilidad de generar un desastre en las especies arbóreas, estaría repercutiendo también en la flora, fauna y suelos del lugar. Alteraría con su simple acción los sistemas hidrográficos, los ríos, contaminaría los recursos que estos poseen y perjudicaría a las economías locales, generando en simples términos un constante ciclo de impactos naturales y humanos, esto sin considerar el tiempo necesario para regenerar lo perdido. Otro caso podría ser la alteración de los sistemas naturales, a través de la autorización para edificar en espacios que se vinculen con el trayecto natural de los ríos. En este último sentido, los municipios e instituciones deberían fortalecer los planes reguladores, evitando la invasión de estos espacios y reduciendo por lógica los posibles efectos de eventos naturales sobre la población, como el caso de Copiapó. Esto último además involucraría la aplicación de planes preventivos, considerando las precipitaciones anunciadas, con el claro objetivo de que la población se encuentre efectivamente preparada y puedan así disminuirse las repercusiones ocasionadas por la naturaleza. En conclusión, la enseñanza y la generación de una cultura geográfica resulta indispensable para una sociedad como la chilena, que debe convivir permanentemente con fenómenos naturales y la irresponsabilidad de los seres supuestamente racionales que somos. Se debe interiorizar y valorar que la geografía es una potente herramienta de concientización de la sociedad y fundamentalmente entender que aporta elementos significativos en procesos de ordenamiento territorial, planificación urbana y rural y gestión medioambiental, y prevención de riesgos naturales que apunten a un desarrollo equilibrado y sostenible. ¿Cuánto más esperaremos para entregar el espacio que le corresponde a esta disciplina en la educación tradicional? El contexto actual demanda de más y mejor enseñanza de la geografía. Es una imperiosa necesidad. Bueno, dicho esto, vamos a hacer lo siguiente. Dice así. Bueno, tras la lectura del texto, aquí hay una pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos hoy para la enseñanza de esta área? Identifica la problemática detrás de estas situaciones y explica la importancia de la geografía para su diagnóstico y o resolución. Entonces, aquí van a ver tres situaciones. La de los guetos verticales, hay un video que hay que pinchar, que está disponible por separado en aula virtual, pero si usted descargó el PowerPoint que está viendo en este minuto, toca la imagen y lo va a poder ver. Que ese es un problema. La segunda es la geografía del amor. Dice geografía del amor, mapa muestra cómo se emparejan los santiaguinos de acuerdo a sus comunas. Dice así, no eres tú, es tu comuna. Un arquitecto analizó los datos del censo y graficó cómo se relacionan los santiaguinos. El magíster en geografía observó cómo influyen las distancias y las clases sociales. Y un tercer problemática es esto que está acá. Es un insumo realmente maravilloso, tristemente maravilloso, que es el mapa de conflictos socioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Si ustedes ven aquí a la izquierda, cuando yo muevo mi cursor, la zona con más conflictos socioambientales de Chile es la región de Valparaíso, que tiene 19. Y aquí están localizados. Entonces, describe energía, minería, otros sectores. Bueno, hay algunas gráficas. Yo lo tocan y van a poder explorar este lugar, ¿cierto? El mapa de los conflictos socioambientales de derechos humanos. Y ustedes van a poder resolver esta inquietud. Voy a volver a plantear esta pregunta. Dice, después de leer el texto, ¿cuáles son los desafíos que tenemos hoy? Si lo pueden anotar por ahí. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos hoy para la enseñanza de esta área, de la geografía?
Y en el caso específico, tienen que ver el video número 1 y las imágenes del caso 2 y el caso 3. Dice, identifica la problemática detrás de estas situaciones y explica la importancia de la geografía para su diagnóstico y resolución. En honor al tiempo, voy a dejarles unos minutos para que ustedes puedan coordinarse como grupos, para que registren los nombres de sus compañeros, y luego, cuando nos veamos la próxima clase, ustedes nos van a decir, cada uno de ustedes, cuáles son los principales problemas que hay en estas situaciones. ¿Ya? El de los guetos verticales lo puse principalmente porque están los testimonios de los vecinos que están antes de la construcción de estos monstruos de concreto, que son estos edificios gigantes, y cómo la vida les cambia. ¿Ya? Yo le pondría principal atención a eso, ¿eh? Que tiene que ver esto también de la geografía con la construcción de una ciudadanía responsable. Porque evidentemente cuando tú conoces el impacto que puedes tener tu acción o tus omisiones en un espacio determinado, también define el calibre de ciudadano que eres. Así que yo les voy a dejar disponible ahora como grupo, esto va a ser aleatorio, así que no hay más democracia que la suerte, dicen algunos, entonces voy a formarlos por grupos para que ustedes puedan coordinarse, llegar a algunos acuerdos y ahí va. Profe, tengo una duda. Dígame. Entonces vamos a conversar esto y después la otra clase vamos a hablar sobre Cuando ustedes lleguen a las conclusiones, esas conclusiones me las muestran la próxima clase. Recuerden que aquí tenemos 4 horas de clase y hacemos 2 de manera sincrónica y 2 de manera asincrónica, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener tiempo fuera de clases para resolver estas 3, la misma pregunta, pero respondiéndola a partir de los 3 casos que yo les presento, ¿vale? Y eso, ustedes luego, el día martes próximo, ustedes van a entrar a la clase y yo les voy a decir, bueno, ¿cómo les fue? Entonces, unos me van a hablar de la geografía del amor, otros van a hablar del mapa del conflicto socioambiental. Ustedes pueden indagar más, obviamente, esto es el puntapié inicial, el recurso inicial. Si usted quiere investigar un poco más para sustentar con mayor claridad su respuesta, bienvenido todo esfuerzo de búsqueda, no hay ningún problema, ¿vale? ¿Se entiende o no? Entonces aquí... Profe. ¿Me escucha Mauricio o no? Porque aquí Mauricio me aparece sin grupo. Profe, sí, yo tengo una duda. Sí, ¿quién es? Soy Pilar Pilar, Pilar Edgardo. Ya, perdón, Pilar. Sí, Pilar, dígame. Sí. Es que no tenemos mañana clases a las 8. No. En ninguna semana. No. Vamos a trabajar, se hace la clase y las otras 2 horas se hacen para trabajo virtual, trabajo personal. Ya, perfecto. Ahora, eso no quita que eventualmente, de vez en cuando yo pueda convocarle a ustedes, invitarles a que yo les pueda asesorar si tienen alguna duda en un horario definido. Profe. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer con los grupos es elegir uno de los 3 temas y conversarlo. No, respondan los 3 temas. Los 3 temas. Claro, en el fondo, a la misma pregunta, la pregunta original es, ¿cuáles son los desafíos que tenemos hoy para la enseñanza de esta área? Esa es una respuesta general, ¿cierto? Después de haber leído el texto. Y después yo les pido que identifiquen la problemática que está detrás de estas situaciones, la 1, la 2 y la 3, y explica la importancia de la geografía para su diagnóstico y resolución. O sea, si hubiésemos hecho un buen diagnóstico para este caso, no se hubiese pasado esto. ¿Ya? Ah, ya. Porque, por ejemplo, me voy a anticipar un poquito, pero no quiero develar todo el problema. Imagínense ustedes que están en su casa tranquilos y la semana siguiente viene una constructora y va a construir, no sé, 500 departamentos. Me imagino que eso tiene un impacto, ¿no? Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué va a pasar con el tráfico acá? ¿Qué va a pasar con el tráfico vehicular? ¿Qué va a pasar con el tráfico de las aguas servidas? ¿Qué va a pasar con el tráfico o la presión del agua?
¿eh? La densidad de la población. La densidad de la población. Hay la dotación de carabineros que ya siempre es escasa. ¿Consideraba estas 500 nuevas familias? ¿Eh? ¿Se han dado cuenta que uno de los, no sé si ustedes han visto, yo hoy día más que nunca he terminado viendo matinales, y no sé si ustedes se han dado cuenta que muestran que muchos de los conflictos que hay en el contexto de la pandemia de convivencia ocurren en los guetos verticales? En estos famosos o estos condominios donde se hacen fiestas clandestinas o donde se construyen casas, se construyen departamentos, no para que usted compre esta idea del sueño de la casa propia. Muchas veces hoy día las inmobiliarias me dicen, compra aquí está su casa, sino que dice, invierta aquí, es para que usted compre y luego arriende. Entonces, ahí también hay una cuestión que podría ser relativamente interesante de trabajar también, ¿ya? Bueno, entonces lo dejamos hasta acá por hoy. La invitación está hecha. Resuelvan la pregunta que está ahí, que es la diapositiva 19. Son dos partes. La primera parte dice cuáles son los desafíos que tenemos hoy para la enseñanza de esta área, y ustedes lo plantean, y luego dice, identifica la problemática detrás de estas situaciones, la 1, la 2 y la 3, y explica la importancia de la geografía para su diagnóstico y o resolución. Si no tiene resolución, ¿Profe bueno. formativo? No todavía, no tiene evaluación, pero sí es importante hacerlo. Principalmente, no sé si usted ya más o menos lo puede dilucidar, ya no estamos mirando la geografía desde arriba nomás, ¿cierto? No estamos tomando distancia con el objeto que estamos analizando, sino que nos estamos involucrando porque tiene un impacto en nuestro quehacer diario, en nuestras formas de vivir. Por ejemplo, como lo decíamos hace un rato atrás, bueno, vivir en una zona de sacrificio no es solamente un lugar donde se contamina mucho, es también un lugar donde la gente vale menos. Y ha de ser súper doloroso darte cuenta que el Estado que se supone que te defiende y que te protege, tú no vales lo mismo para él. Es re doloroso eso. Hay una expresión que dice, no espero nada de ti, pero aún así me defraudas. No sé si has visto ese meme. Yo creo que algo así siente la gente de los sectores de las zonas de sacrificio. Y eso tiene una implicancia que también es política. Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante. Lo importante es salir de esta perspectiva tan distanciada que podríamos tener originalmente de la geografía, porque en esa geografía que ustedes me daban esta descripción, no había muchas personas. Más bien habían relieve, ríos, bueno, ¿y las personas dónde están? Entonces eso es lo que vamos a empezar a dilucidar con esta actividad. Preguntas, por favor. Sean generosos en abrir sus corazones y sus dudas. Aquí estoy para responderlas. Profe, una consulta súper pequeña. Dígame. ¿Usted va a enviar los correos semanalmente o los va a dejar uno fijo en el aula? ¿Cómo es su método? ¿El correo refiriéndose a la invitación a la clase? Sí, claro, eso. Sí, no, mire, en el aula virtual, no, yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a obligarlos a que pasen por el aula virtual, porque ahí van a encontrar además todo el material, ¿ya? Entonces, todas las semanas, el día anterior, yo voy a dejar dispuesto la invitación y el horario para que usted toque ahí y lo derive directamente a Zoom. Ah, ya, y va a ser solamente estos días, y los Sí. días que tengamos algún repaso, algo importante, Exactamente, los voy a convocar, ¿ya? Ahora, por el momento, como un ejercicio inicial, al menos por esta semana, vamos a partir así, ¿ya? Pero hagan este trabajo, porque, insisto, ahí ustedes se van a ir dando cuenta que la definición original que teníamos de geografía se nos queda un poquito corta, ¿cierto? Y nos vamos dando cuenta que interviene, como decía el texto del profesor que leímos recién, que está mucho más presente de lo que creemos. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, jóvenes. Voy a dejar por cerrada la sesión. Haré todo lo posible para que esto quede
en un drive y luego puedan acceder quienes no pudieron asistir para que puedan ver la clase que acabamos de hacer el día de hoy. ¿Ya? Así que recuerden, la pregunta, tocan este caballero y van a ver el video. Aquí tocan la imagen y van a llegar a la noticia, y tocan esta imagen y van a llegar al mapa de los conflictos socioambientales. Muchas gracias, y si no hay nada más que agregar, nos vemos la próxima semana. ¿Mm? Chao, profe, que le vaya bien. Chao, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Chao.